buenos días, bienvenido, gracias por seguir en Pensamiento Crítico. 207 años han pasado desde el primer grito de independencia de aquel 10 de agosto de 1809 para tratar sobre esa gesta libertaria. Pero más allá de lo sucedido en aquella fecha es qué aporte nos deja y si nosotros realmente aprovechamos aquel momento, aquella gesta libertaria, luego de 207 años. Tenemos a Juan Pacimiño y Manuel Espinosa, historiadores, a quien los saludo. Muy buenos días, Juan, muy buenos días, Manuel. Buenos días, gracias. 207 años, ¿qué nos dejan? Primero, el hecho de que el 10 de agosto de 1809 se inicia un proceso trascendental para el Ecuador, su independencia. Estamos hablando del inicio de un largo proceso, 13, 14 años hasta culminarlo, y que alcanza el rompimiento contra el régimen colonial. Esa es la esencia del proceso independentista, romper con el coloniaje. Y si uno examina la historia mundial, romper con el coloniaje por parte del Ecuador, de América Latina, es un hecho de trascendencia universal, porque América Latina pasa a ser la primera región del mundo en conquistar la independencia frente a procesos que se viven en África o Asia recién en el siglo XX. Ahí se genera un punto de quiebre, Manuel, pero el tema también pasa rompimos ese cordón umbilical con el coloniaje, pero pasamos y construimos una burguesía que concentró poder y que concentró riqueza, es decir, ¿en qué nos benefició realmente, más allá de haber roto el coloniaje? Bueno, yo creo que sobre todo el movimiento del 10 de agosto de 1809 debe verse en su trascendencia histórica. Es parte de una de las grandes revoluciones de la modernidad, que es la revolución hispanoamericana, ¿sí? Hay que recuperar primero esa idea para ubicar la trascendencia del hecho mismo, ¿no? El 10 de agosto inicia un proceso que es para el Ecuador y para Sudamérica muy complicado y tortuoso, porque si bien hay un primer momento en que quienes dirigen esto, se puede decir que es una élite de lo más avanzado en términos de cultura política, pero esa élite va a ser derrotada por la misma corona y el imperio español, y ahí va a surgir un problema. Ahí empieza un problema de disputa entre élites, unas élites más aliadas, más vinculadas a lo que es el poder colonial, realmente realistas, y los independentistas que son realmente barridos el 2 de agosto de 1810, y ahí viene la crisis política, creo que para países como el Ecuador, ¿no? Porque sus élites van a tener graves problemas en no representar, de alguna manera, en no encarnar las demandas históricas de la sociedad. Y eso es lo que va a pasar en el caso del Ecuador. La élite oligárquica que funda la República del Ecuador es una élite que no es heredera directa de los independentistas del 10 de agosto, sino más bien de los realistas, porque la élite del 10 de agosto fue exterminada el 2 de agosto del año siguiente. Ese es el gran problema. ¿Y eso lo venimos arrastrando todavía, Juan? Bueno, además de lo que dice Manuel, en efecto es así, conquistamos la independencia frente al colonialismo, se movilizaron a la época conceptos fundamentales para la vida futura de la República: soberanía, representación del pueblo, constitucionalismo, republicanismo, igualdad, derechos naturales. ¿Qué pasó con esos principios? Al ser desplazada esta élite criolla intelectual, radical, que quería no solamente hacer la independencia, sino también transformaciones sociales y ocupar el poder, estos criollos de la vieja oligarquía o de la nueva oligarquía republicana, como quiera que se lo vea, entonces construimos una república oligárquica propiamente, a la cual había que derrotar. Y nos ha durado demasiado tiempo, por llamarlo así, porque todo el siglo XIX estamos constantemente tratando de alcanzar aquellos principios que en la época independentista habían surgido, la misma soberanía, la representación del pueblo, etc. Todos estos conceptos que habían movilizado a la élite criolla quiteña para efectos de lograr la independencia, se vieron frustrados del momento en que este sector de élites oligárquicas tomaron el poder del nuevo Estado y consolidaron su estructura de dominación interna y de dependencia internacional. Pero esos conceptos de política, esos conceptos de democracia, esos conceptos de soberanía, esos conceptos libertarios, se fueron perdiendo. ¿Por qué?
porque las organizaciones ciudadanas, las organizaciones sociales no fueron capaces de consolidarse y cohesionarse, y eso nos sigue pasando hasta el momento, Manuel. Lo que pasa es que, como decía, este movimiento del 10 de agosto, que de alguna manera encarnó lo más avanzado de la cultura política de esa época, porque representaban de alguna manera las ideas de la segunda ilustración, es decir, ideas de avanzadas sobre la democracia, sobre la división de poderes, etcétera, de alguna manera fue derrotada y en su reemplazo ganó lo que se llama la República Católica, ultraconservadora, dirigida por sectores que fueron afines a los españoles, en realidad realistas, que hicieron ese pacto con Juan José Flores y fundaron la República del Ecuador. Entonces, fueron portadores de otros contenidos y de otras ideas políticas ultraconservadoras que llevaron adelante eso que se llama la República Católica. Y fue un largo proceso hasta recuperar otra vez esos principios y esos ideales de políticos. Pero te quiero preguntar ahí, ¿qué pudo más entonces? ¿Pudo más el poder económico, el poder militar, el poder eclesiástico, en contra de los intereses de la gran mayoría? El poder político, porque no olvidemos que estamos hablando del Imperio Español. La fuerza, el poder político y militar que tuvo el Imperio Español se hizo sentir. De ahí que arrasan con los patriotas el 2 de agosto de 1810, colocan en su reemplazo a una élite realista, que es la que a la larga va a hacer el pacto con Juan José Flores. Están involucrados en el asesinato de Sucre, crean la República del Ecuador, dan lugar a la República Católica. Y todo el siglo XIX va a ser difícil derrotar eso, primero en la Revolución Marxista, que tiene un carácter liberal, y luego ya con el triunfo del liberalismo. Recién ahí se puede de alguna manera sacar adelante los ideales que estaban encarnados el 10 de agosto de 1809, pero la Revolución Liberal también va a ser derrotada luego. Entonces, ¿cuál es el legado? El legado, primero, haber roto con el coloniaje. Ese es el gran bien que hicieron para la vida del Ecuador. De lo contrario, tendríamos que hacer una lucha por la independencia para tratar de construir una nueva sociedad. Bueno, eso primero. En segundo lugar, sí nos dejaron los ideales republicanos a construir. Todos estos conceptos de los cuales hemos hablado. En tercer lugar, nos dejaron la idea de la unión y del hispanoamericanismo, o llamaríamos latinoamericanismo. No debíamos ser repúblicas aisladas, sino repúblicas conectadas. Ese fue un ideal que se rompió también a lo largo del siglo XIX. Acá han pasado 207 años. Y nosotros hemos tenido que pasar, si es que tomamos en cuenta que el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX vivimos el régimen oligárquico que se denomina en América Latina el Estado oligárquico. Recién con la Revolución Juliana de 1925 comenzamos a romperlo. Y en los años 60 recién liquidamos ese antiguo poder, por ejemplo, de la hacienda, tanto serrana como costeña, que habían mantenido a nuestras poblaciones miserables, en condiciones miserables, en favor de una élite de comerciantes, de hacendados, de banqueros y pocos industriales que había, pero sobre todo este sector tan fuerte que eran los terratenientes de costa, de sierra, y los comerciantes que habían vinculado este poder. Y en el caso de la costa, en Guayaquil específicamente, los banqueros, ¿no?, que habían dominado tanto tiempo. Entonces, romper ese régimen oligárquico ha costado mucho trabajo al país, un esfuerzo de más de 100 años, y en la actualidad estamos haciendo también todavía esfuerzos por romper antiguos paradigmas que han penetrado en la cultura burguesa del propio Ecuador. Nosotros tenemos entre el empresariado un empresariado muy tradicional que tiene esa visión todavía del régimen oligárquico, de que nosotros dominamos, de que el mercado tiene que ser para nosotros, el Estado tiene que funcionar a nuestro servicio, etc. Romper eso no es nada fácil. Pero de todas maneras, el legado de la independencia, el legado del 10 de agosto de 1809, es ese, para mi modo de ver, triple sobre todo. Romper con el coloniaje, sentar los principios republicanos y sentar la idea de la unidad y la unión de esta Latinoamérica actual. Voy a esos dos últimos elementos, es decir, sentar el sentido de la patria, el sentido de la república, de la patria chica y de la patria grande, ya que menciona el tema de la integración. Pero, ¿cuáles son los elementos diferenciadores entre la independencia latinoamericana y la independencia de Estados Unidos? ¿A qué me refiero? Me refiero a la hoja de ruta de los desarrollos. Es decir, en la independencia americana como que hay una hoja de ruta más clara de lo que se debía hacer. En la independencia latinoamericana, no hay una claridad en esa hoja de ruta por las confrontaciones constantes, recurrentes e históricas.
Sí, bueno, sí son dos procesos diferentes. Sí, yo sé que son diferentes. Son dos procesos diferentes, aunque ambos tienen en común que son parte de esto de lo que se llaman las revoluciones modernas. ¿Por qué planteo esto? Planteo esto porque quiero traerlo a valor presente. Es decir, ¿qué pasa que Latinoamérica no se fortalece y qué pasa que los otros sí se fortalecen? Ya. Yo creo que se debe a que esta ruptura con el coloniaje fue a medias, quedó frustrada, quedó truncada. Sí, porque el reto de Latinoamérica ha sido romper con el coloniaje en términos de mentalidad, lo que ahora se llama la decolonización mental. Eso ha faltado, eso es la tarea que hay que cumplir. No lo hemos logrado. No lo hemos logrado. Hay una dependencia mental todavía completa hacia Europa, hacia Occidente. Falta una recuperación de lo que es las culturas, la experiencia histórica propia de los propios países latinoamericanos, incluso tomando como un referente que es fundamental y que a veces se ha olvidado son las sociedades prehispánicas. Ahí hay una fuente valiosísima de enriquecimiento cultural, incluso de cultura política. Eso no ha sido todavía recuperado y puesto en valor, porque la dirigencia criolla, que fue la que de alguna manera había liderado este proceso, fue muy eurocéntrica, miró con desprecio lo americano, sobre todo a las sociedades prehispánicas. Entonces la colonización quedó trunca. La decolonización, por eso ahora es necesario y se está hablando de la decolonización mental. Creo que ahí está un punto clave que hay que tener. ¿Coincides, Juan, con Sí, desde luego. Y a eso hay que agregar el hecho de que si bien hemos tenido en momentos históricos muy importantes como la Revolución Marxista, como la Revolución Liberal, como la Revolución Juliana, como la época del desarrollismo, que también es importante para construir una sociedad moderna, no siempre se ha podido conservar los avances ya logrados, porque tenemos unas élites que son bastante reaccionarias, bastante conservadoras, no solamente con una mentalidad colonialista en este sentido clásico del término, sino que les falta su responsabilidad social. Ha sido difícil en el Ecuador construir un país con verdadera democracia social y económica. Las élites se acostumbraron a dominar el Estado prácticamente sin otros sectores. Y las conquistas sociales en el Ecuador han costado mucho trabajo. Y mucha sangre. Abolir la esclavitud, abolir el tributo indígena que durante 30 años mantuvo el presupuesto nacional, abolir el diezmo, lograr los derechos individuales que logra la Revolución Liberal con la Constitución de 1897 y con la Constitución de 1906. Conquistar los derechos sociales con la Constitución de 1929 y luego desde la 45 hasta nuestros días. Entonces ha habido estos momentos clave y sin embargo ha habido resistencia a esos avances. Por ejemplo, en la época neoliberal, los criterios sobre flexibilidad laboral, caminábamos aceleradamente a destruir los derechos sociales ya conquistados. Y muchos siguen siendo enamorados de esos principios, como que con ello podríamos facilitar o favorecer un mayor desarrollo nacional. Todo lo contrario, lo que se advierte es que nuestro país tiene que seguir conquistando avances en función de las sociedades que siempre estuvieron postergadas. La población indígena a la que alude Manuel en su intervención, bueno, esa fue una población a lo largo de más de un siglo sujetada a condiciones de dependencia personal frente a hacendados terratenientes de costa, de sierra, y al mismo tiempo en unas condiciones de superexplotación humana. Recién estamos tratando de rescatar estas poblaciones con esfuerzos complejos, pero felizmente vamos avanzando. Yo creo que el Ecuador felizmente en esto sí va avanzando, aún a costa de estas élites que siguen siendo muy conservadoras. Ahora, quiero hacerles una pregunta a los dos y comienzo con Manuel. Este legado, que se debe traducir en una memoria histórica fuerte, ¿qué tanto ha podido construir una identidad latinoamericana y caribeña, o evidentemente ecuatoriana, que haya permitido construir un tejido social que además contribuya a una sociedad transversal y no jerárquica? Sí, la pregunta es muy compleja, pero en la medida que es un hecho fundacional, constitutivo de un nuevo momento, crea la idea de nación, de patria, ese legado es fundamental. Ahora, la construcción de ese tejido social ha sido muy complicado por esta suerte de enfrentamiento de diversos proyectos. Yo creo que el proyecto del 10 de agosto era un proyecto de avanzada, un proyecto que iba
a una reconciliación con lo popular, que ha sido el gran problema de las élites dirigenciales políticas en Latinoamérica. ¿Cómo reconciliarse con lo popular? Las élites siempre, sobre todo creo que en Ecuador, Perú y Bolivia, fueron muy europeas, muy hispanistas, negadoras de ese aporte y de ese contenido indígena que está en la sociedad, en el tejido social. Y ese ha sido uno de los grandes problemas, cómo reconciliar a las élites criollas, eurocéntricas, con lo que es el tejido social popular, que es directamente heredero de las antiguas culturas y sociedades prehispánicas. Ese ha sido, creo que es el gran reto, creo que hemos avanzado en algo, creo que sobre todo con el proceso de la Revolución Liberal y luego ya en el siglo XX, con las reivindicaciones que hizo el pensamiento indigenista, los esfuerzos por hacer una reforma agraria, los esfuerzos que se ha hecho en este gobierno. Creo que el reconocimiento de que el Estado es plurinacional, multicultural, creo que son pasos que van en propósito de recuperar esa identidad, de construir una identidad. O de recuperarla, más bien. Y de recuperarla, pero como somos una sociedad diversa, tiene que haber esa reconciliación entre los sectores que se asumen como europeos, con los que nos asumimos como descendientes de los pueblos ancestrales. Entonces, eso es lo que falta. Ok, ahora, este 10 de agosto de 1809 prende la llama a la libertad, no solo en el Ecuador. El tema es por qué no hemos entendido, comprendido y anhelado el tema de la integración en términos pragmáticos, es decir, me refiero en términos pragmáticos, en términos de haberla generado, de haberla hecho. Recién ahora estamos volviendo a hablar de integración, pero estamos hablando de integración desde los conceptos políticos, teóricos y retóricos, pero no llegamos a consolidarla. Sí, ha sido muy complicado también consolidar una unidad, una integración latinoamericana. Cuando nos independizamos, los 3 únicos proyectos de integración fueron de carácter político: la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, la Confederación Peruano-Boliviana y la Confederación de Naciones Centroamericanas. Eran proyectos de naciones grandes. Todavía no se pensaba en la idea esta de integración económica, regional y mucho menos. ¿Qué es lo que afectó de esos proyectos? Las oligarquías regionales, estos grupos de élite de dominación local que pretendían hacer en cada país sus verdaderas republiquitas. Se replicó en toda Latinoamérica. En el Ecuador era muy conocido que Guayas, Azuay y Quito, como decía Bolívar, se enfrentan como 3 potencias enemigas. Bueno, y mucho de ello ha quedado como una especie de regionalización de nuestros países y que no aspiran estas élites a una integración ni siquiera nacional a veces, peor internacional. Romper esos antiguos conceptos ha sido muy trabajoso. Hoy estamos más claros de la integración de América Latina. Hemos construido, no solamente desde los años 60, sistemas de integración como ALALC, ALADI, Pacto Andino, etcétera, que fracasaron en un momento determinado. Pero cuando dices estamos más claros, ¿desde qué óptica estamos más claros en varias cuestiones? Por ejemplo, construimos últimamente ALBA, UNASUR, Mercosur, CELAC. Son las nuevas formas de integración, que ya no piensan exclusivamente en la integración empresarial económica, sino en la integración que vaya a los estados, a las legislaciones, a la educación, a la integración entre las capacidades productivas de la población, etcétera. Pero el problema es que tenemos en contra ese tipo de concepciones neoliberales que suponen que la integración solamente tiene que ser mera apertura de fronteras para intercambio de bienes y no están calculando las otras formas de integración de carácter de desarrollo social. Y desarrollos locales, regionales, integrar con economías que pueden tener escalas incluso a nivel de distintos países. Y también nos ha costado comprender que la integración es latinoamericana, es decir, que es de nuestra América Latina. Por eso es que la CELAC se planteó unir a nosotros, nuestra América Latina, excluyendo a los Estados Unidos y a Canadá. Con lo que estamos cumpliendo el sueño de Bolívar de una parte, pero de otra parte es que tenemos que tomar en cuenta que ese tipo de integración con los países centrales siempre nos afecta y tenemos que ser muy cuidadosos. Claro. Ahora, Juan acaba de traer a la mesa de análisis, y esto es más una tertulia, un tema que para mí es fundamental, el tema de la integración, pero reconociendo también las asimetrías. Ponía el ejemplo de Guayaquil, de Cuenca, Quito, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la integración regional, ya también latinoamericana y caribeña, también se da el mismo fenómeno, el tema de las asimetrías. No queremos integrar, lo que queremos es ser más fuertes individualmente. Ese concepto individualista que viene de no haber roto de pronto ese coloniaje que hemos hablado, ¿cómo poderlo vencer?
cuando UNASUR, CELAC, ALBA a lo mejor en menor grado, son el reflejo de esa aspiración de 1809. El proceso pasa, yo trabajo más en la cuestión cultural, identitaria, más que en la cuestión política y económica. Yo desde ahí puedo dar una idea al respecto. Creo que esta superación de esta fragmentación que ha sido la clave en Latinoamérica, esta balcanización incluso, que es una herencia directamente de la colonización, puesto que no hay que olvidar que el proyecto colonial supone dividir para gobernar. Entonces se fracturó, se crearon muchas unidades administrativas muy focalizadas que estimularon el desarrollo de oligarquías locales, regionalistas. Esto es un gran problema, es el gran problema también de Latinoamérica, caminar a esa unidad de integración. Creo que, de todas maneras, creo a partir del 10 de agosto de 1809 se ha ido avanzando en una especie de integración y de construcción identitaria regional. Creo que la superación de esa fragmentación pasa por construir una sólida identidad regional. Creo que se han dado pasos importantes al respecto y creo que, vuelvo a reiterar, pasa también por recuperar y poner en valor la herencia prehispánica, no solo el bagaje europeo, que de alguna manera ha sido incorporada y en nuestras culturas y en nuestras sociedades, sino también por recuperar y poner en valor esa experiencia riquísima, histórica, de miles de años de las sociedades prehispánicas. Creo que sería una contribución muy importante por soldar esa identidad regional que necesita Latinoamérica. Termino con Juan, pero esa parcelación de poder, ¿cómo la podemos revertir en términos de incluirlo al desarrollo nacional, al desarrollo latinoamericano, a la gran nación latinoamericana y caribeña? Y terminamos contigo. Qué difícil, fortalecer los movimientos sociales, sin duda alguna hay que fortalecer el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento de los trabajadores, de estudiantes, profesionales, etcétera. Por sí solos no basta esta situación, hay que construir desde el Estado también condiciones para esta integración. Y eso pasa incluso por programas de desarrollo no solo internos, sino internaciones, por ejemplo, de obras de infraestructura. La famosa carretera panamericana que supuestamente nos uniría a toda América, sigue siendo un ideal. 80 y pico de años sigue siendo un ideal. Y aún así hay personas que cuestionan ese tipo de inversión, lo cual a mí me llama tremendamente la atención en obras de infraestructura, carreteras, caminos. Pero no solamente eso, también hay que trabajar mucho en la visión de los pueblos. Si es que tenemos pueblos con mentalidades todavía colonizadas y élites con mentalidades todavía colonizadas, bueno, son fuerzas en contra de estas integraciones. Y tenemos que trabajar mucho en el nuevo espíritu de la economía, de la política, de la sociedad. Si nos seguimos manejando en viejos conceptos, no logramos entender lo que es el desarrollo local, regional, la economía social y solidaria, el desarrollo de las economías agrícolas y los encadenamientos. Entonces simplemente pensamos que mercado libre y empresa privada deben ser los ejes. No es así. Estamos ya en una sociedad distinta, en un país distinto, en unas condiciones distintas. Recogiendo aquellos principios del 10 de agosto de 1809 a la actualidad, entonces tenemos que potenciar, desarrollarlos, asimilarlos, pero con el sentido de la contemporaneidad. Gracias, Juan. Gracias, Manuel. Bueno, una fecha especial, no solo por el tema calendario, sino por el legado que nos deja. Los conceptos de soberanía, los conceptos y del sentir de la República, pero no solo tenemos que verlo lo que significó en esa época, sino qué tanto hemos aprovechado esos conceptos para el desarrollo ecuatoriano, para el desarrollo latinoamericano y caribeño. Hay mucha tarea por hacer, pero no esperemos 207 años posteriores para poder sentarnos a hablar que todavía estamos con la tarea pendiente. Yo creo, como dijo Juan Pacimiño y Manuel Espinosa, el ritmo debe ser de las organizaciones sociales. Esa presión la deben hacer la ciudadanía, no los políticos. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal.